nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos creciendo? Tenemos un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vayamos al cielo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ser semejantes a Jesús, tener fe, ¿está bien? Pero Él tiene un propósito, que todo lo que digamos está incluido en ese propósito. Él quiere que todos lleguemos a la estatura de Jesús, a que seamos como Él, parecidos como Él, hombres y mujeres con un carácter como el que tiene Jesús. Y cuando comenzamos esta caminata en el reino de Dios, cuando comenzamos a entrar en el reino de Dios por la puerta, comenzó una travesía para nosotros donde no andamos sin meta, no andamos sin objetivo, sino que tenemos un blanco a dónde llegar, una meta a dónde llegar. Y esa meta es ser como Jesús, es parecernos con Él, llegar a la estatura de Cristo, dice, a ese varón perfecto. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Él está trabajando para eso, el Espíritu Santo trabaja para eso, para que seamos hombres y mujeres semejantes a Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Amén? ¿Es eso? Si alguien no lo tiene claro, por favor levante la mano, pero se lo podemos explicar. Pero las Escrituras dicen eso, especialmente en Romanos 8, 28 y 29, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que estamos creciendo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creciendo hasta alcanzar ese blanco, ese objetivo que Dios tiene? Porque podemos conformarnos. Bueno, ahora ya mi familia está más o menos, el matrimonio se arregló, me va mejor en el trabajo, entonces estoy bien, ya no tengo vicios, estoy bien, entonces estoy perfecto. Y aunque eso es parte de un cambio de vida, todavía hay muchas cosas más que tenemos que dejar que el Señor nos amolde, nos trabaje, y eso es muy importante saber. Después de los 60 años, ¿quiénes tienen mayor a 60 años? Ahí, poquitos, somos los únicos, la única generación. Wallo también. Después de los 60 años, los médicos recomiendan hacerse un chequeo anual, por lo menos. Algunos dicen 2 veces al año, otros dicen un chequeo anual, ¿no? Ya les va a tocar a los que tienen 59, 58, que tengan esa recomendación médica, ¿no? Y cuando uno va a un chequeo general, anual, te comienzan a tomar la presión, te comienzan a tomar las pulsaciones, comienzan a hacer un análisis de sangre, comienzan a hacer varias pruebas, la temperatura, ¿no? El color de las manos, el color de los ojos, porque lo que quieren es una persona saludable, una persona sana. Ese es el objetivo, que estemos sanos, ¿no? Y paralelamente en el reino de Dios, nosotros también tendríamos que cada vez hacernos un chequeo espiritual, de tal manera de cómo estoy en ese caminar hacia el objetivo del Señor. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi espiritualidad? Si está creciendo, si estoy siendo cada vez más semejante a Jesús. Hermanos, para Dios arreglar las familias, para que la familia comience a trabajar y ser una familia sana, con relaciones sanas, con hijos sanos, tiene que aparecer el carácter de Jesús en nosotros. Es muy importante. Si el esposo no tiene un carácter como Jesús, si la esposa no tiene un carácter como el de Jesús, si los hijos o como padres no tenemos carácter como Jesús,
la familia no va a ser formada y no se va a cumplir el propósito eterno de Dios, de tener una familia semejante a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo crees? ¿Sí? Entonces, cuando uno va al médico, te pone un tensiómetro, te agarra la muñeca y comienza a medir tus pulsaciones, ¿no? Y hay unas tablas que dicen si estás normal o hay algo anormal, ¿no? Realmente la presión, por ejemplo, está entre 2 y 13, algunos pueden tener un poquito más baja, pero es alrededor de eso. Cuando ya uno tiene 15 o 16 o 8, ya está con una presión muy alta y es peligroso. Entonces, uno tiene que estar chequeándose espiritualmente con ciertos rasgos que la palabra dice para saber si realmente estoy avanzando hacia lo que Dios quiere. Y esta mañana vamos a ver eso, ¿no? Nosotros somos seres trinos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y también hay dos tendencias en nosotros a caminar por la vida cuando somos discípulos. O caminamos en el espíritu, o caminamos en... No sean tímidos. Si somos tímidos tampoco vamos a predicar en la calle, ¿no es cierto? O caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. Y entonces, si camino en la carne, yo tengo que estar preocupado. Algo está pasando en mí que los frutos de la carne se van manifestando. Entonces yo tengo que irme chequeando mi espiritualidad. Todos nosotros, yo por ejemplo, cuando entré al reino de Dios, yo escuchaba muchos términos entre los hermanos, hablaban, predicaban, estaban aquí adelante y predicaban, y utilizaban muchos términos. Leí algunos libros también de algunos bautistas que hablaban de la santidad y también habían términos que me llamaban la atención. No sé si ustedes han escuchado una persona carnal, una persona espiritual, una persona que es madura, una persona que todavía es niño, ¿no? Lo peor que escuché fue un cristiano carnal, que eso es algo incoherente, ¿no? O eres cristiano y estás en el espíritu, o eres carnal y andas en la carne. Pero cristiano carnal o discípulo carnal es algo incoherente, ¿no? Entonces, yo, dado de que la meta es que todos lleguemos a la estatura de Cristo y seamos maduros, como llegar a ser como Jesús, entonces a mí me interesó mucho saber cuáles son las características de alguien que es espiritual. Porque yo tengo que tener un patrón. El metro, la wincha, es un patrón, ¿no es cierto? Yo, si quiero saber mi estatura, pongo el metro, que es el patrón para medidas, y veo cuando tengo mi estatura. Igualmente, hay también algunos elementos en la palabra de Dios que comienzan a decir si realmente crecí o no crecí. Ahí en la casa desde que Justin tenía 4 años y medio, mamita y yo, algunos han ido al servicio higiénico y después se harán una pregunta: ¿qué son esas marcas de lápiz que están ahí en la pared? Bueno, esas marcas de lápiz son el desarrollo de Justin a través de su crecimiento natural, ¿no? Ahí a los 5, a los 7, a los 8, y todo padre se alegra de que sus hijos crezcan, ¿no? Porque si no crece, hay un problema. Lo llevas al médico, endocrinólogo. ¿Por qué? Porque si debiendo ser grande, aún es pequeño. Entonces hay un problema. Igual es en la vida espiritual. En la vida espiritual también Dios espera que sus hijos que entraron recién por la puerta, que nacieron recién al reino de Dios, no se queden niños por siempre, sino que crezcan, que maduren. Porque si no es un problema tener una congregación de puros niños espirituales.
En la congregación hay diversas edades. Hay recién nacidos, hay niños, hay adolescentes, hay maduros. Entonces, hablando de la edad espiritual, tenemos esa cronología, tenemos esa cronología de hablar en el espíritu, ¿no? Es normal que uno que nace se comporta como un bebé, como un niño, pero uno espera que a través de los años vaya creciendo, ¿no? Y Dios también anhela eso en nosotros, que vayamos creciendo y que no nos quedemos en la niñez, en una inmadurez espiritual. ¿Está claro? A eso va a apuntar el mensaje que vamos a compartir, y te pido que el Espíritu Santo prepare la tierra de tu corazón, ¿no? Porque tiene que caer en buena tierra la semilla de la palabra de Dios. Porque si no, si hay piedras, si está duro, la semilla no va a germinar y no va a traer fruto. Vamos a orar al Señor. Este mensaje no es para que te desanimes. Este mensaje no es para que te sientas mal, sino es un mensaje que es para que te examines y puedas evaluarte y decir, me falta esto, me falta lo otro, todavía tengo estas cosas, pero Dios espera que maduremos. Y vamos a ver al final que tenemos varios recursos que Dios nos ha dado, y tenemos la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Jesús. Así que tenemos a Dios de nuestro lado, Jesús, su victoria de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, su palabra y las disciplinas espirituales que todos podemos tener y practicar. Amén. Un ratito, me voy a sacar. Está el fuego. Bien. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú deseas que tus hijos crezcan, que sean maduros, que seamos como Jesús. Es la mayor bendición que puede tener un hombre o una mujer. Señor, que crezca ese anhelo en nosotros, ese deseo en nosotros, que ardamos en el corazón por ese deseo, que no quede solamente en concepto, sino que nosotros, Señor, anhelemos, ardamos de pasión por ese propósito que tú nos has puesto por delante. Crecer hasta la estatura de Cristo. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, nos ayude, que nos dé gracia, que no seamos tropiezo para lo que tú quieres hablar, sino que tu Espíritu se mueva libremente en cada uno de mis hermanos y que tú hagas tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que uno se hace, aunque uno diría, esa pregunta no debería ser, pero ¿quiénes son los espirituales? ¿O quién es un espiritual? ¿No? Es una pregunta válida. Y aunque esta pregunta es muy, pero muy amplia, habría que definir muchas cosas, vamos a tratar de responder esa pregunta viendo los rasgos del espiritual, ¿no? Ahí vamos a tener un cuadro completo de quién es una persona espiritual, quién es un discípulo que está creciendo. ¿Amén? Bien, vamos a ir a 1 Corintios 2:15. Vamos a usar bastante la palabra de Dios, por favor. Estemos con nuestros santos celulares y nuestras Biblias ahí en la mano. Espero que sean santos los celulares. Si algún hermano no ha traído celular ni Biblia, acérquese a un cristiano, a un discípulo. Y por favor compartan la palabra de Dios. Bien, dice la palabra en 1 Corintios 3:1. Sí, 2:15, ¿no? Dije, 1 Corintios 2:15. Dice así: en cambio, el espiritual juzga
todas las cosas sin que Él sea juzgado por nadie. Es una ventaja, ¿no?, que tienen los espirituales, que dice que los espirituales juzgan todas las cosas. O sea, disciernen, las juzgan, pueden decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto. El espiritual tiene esa capacidad de poder evaluar, juzgar todas las cosas. 1 Corintios 3:1 dice así. Aquí el contexto de la palabra es Pablo está corrigiendo algunas situaciones en la iglesia de Corinto, y él cuando lo toca lo expresa así: de manera que yo, hermanos, está hablando a los discípulos, ¿eh? Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él está hablando de un antónimo, ¿no?, de algo que es contrario, ¿no? Dice, no puedo hablar como espiritual, sino como a carnal o como a un niño a Cristo. O sea, o eres espiritual, o eres carnal, o un niño en Cristo. Se ve que es lo opuesto a espiritual es ser una persona carnal, que anda, carnal es porque anda en las motivaciones de su carne, en los deseos de su carne, le hace caso a la carne más que al espíritu, porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, más la carne quiere hacer su propia voluntad. ¿Está bien? Otro pasaje, 1 Corintios 14:37. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo soy espiritual, yo puedo captar esas cosas. ¿Qué cosas? Los mandamientos del Señor. Los puedo recibir, los puedo diferenciar. Esto es lo que Dios quiere, este es un mandamiento de Dios. El espiritual rápidamente capta lo que es la voluntad de Dios, ¿no? El niño en la fe dice, no, puede ser, no creo que sea así, ¿no? No es para tanto, ¿no? De repente Dios está diciendo otra cosa, pero el espiritual capta exactamente, ¿no? Absorbe lo que es la voluntad de Dios, lo que es un mandamiento de Dios, y la obedece. Lo pone por obra, por práctica. Y el espiritual lo quiere hacer. Esto dice el Señor. Lo voy a hacer. Lo voy a obedecer. No lo recibe como una sugerencia. No lo recibe como una opinión, no lo recibe como un consejo que si quiero o si puedo lo hago. No, un discípulo del Señor, un espiritual, lo recibe, lo valora y lo hace. Eso es lo que está diciendo acá Corintios. Otro pasaje, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Y aquí habla Pablo un poquito de un trabajo de los espirituales. Si tú eres espiritual, tú debes hacer este trabajo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Por eso tienes esa mansedumbre, porque piensas que tú también no estás libre de poder caer y tienes mucho temor, eres manso, no lo haces, tienes que ser así. No, porque yo puedo también caer, me considero que soy débil también, puedo fallar. Entonces dice, restaurarlo
con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Qué importante, ¿no? Uno que es espiritual, si ve a un hermano que peca, no se dé cómplice del pecado, no se queda callado. Ah, tiene su coyuntura, que su coyuntura lo corrija, ¿no? O que el pastor lo corrija. No, si tú eres espiritual, restaurale, háblale, corrígelo, restáurale, pero con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de Cristo. Amén. Entonces acá está hablando que el espiritual tiene una amplia capacidad de captar cosas y ayudar a los que han caído. Porque está aquí un mandamiento. Tú que eres espiritual, dice, restaurarlo. No dice, si puedes, restáuralo. Dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, el espiritual tiene la capacidad de captar las cosas que están pasando con los hermanos, ayudar a los que caen, para restaurarlos, pero también tiene algo importante, que la parte final del versículo dice, y considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, el espiritual tiene una capacidad para examinarse a sí mismo. No vaya a ser que le pase a él también lo mismo. O sea, el espiritual tiene tanto temor y considera tanto la falta del hermano que dice, yo también tengo que cuidar de esto. Me tengo que examinar porque no vaya a caer. Soy fallible, puedo caer. Entonces tengo que tener cuidado. Qué importantes los hermanos espirituales en la iglesia, ¿no? Porque el cuerpo es para eso. El cuerpo es para ayudar unos a otros. ¿Y ayudarlos en qué? Ayudarlos a que lleguen a la estatura, que crezcan en la estatura de Cristo. Ayudarlos en que la voluntad de Dios sea vivida en nuestro medio. Por eso Dios nos pone un cuerpo. Nos pone en un cuerpo donde somos tratados, donde somos formados, donde somos corregidos, donde somos instruidos y somos disciplinados también, ¿no? Pero ¿buscando qué? Buscando restauración, buscando volver al camino, porque disciplinar significa, te saliste del camino, te voy a volver al camino. Eso es lo que significa disciplinar. ¿No? No es para tenerlo ahí exiliado un montón de años, sino es para eso. Y uno tiene que preocuparse en eso. Los espirituales. Los que no son espirituales no se preocupan en eso. Ahora, mucha gente confunde espiritualidad con otras prácticas, otras actitudes, ¿no? Por ejemplo, si alguien en la congregación ora fuerte, está orando fuerte y, ¡oh, Señor! ¿Qué espiritual es él? U otro que esté aquí ministrando entre los hermanos que ministran alabanza y cantan bonito y de repente se le ve una expresión, ¿qué espiritual es ese hermano? ¿No? A veces tenemos esa forma. O alguien que ayuna bastante. Es muy espiritual este hermano. Pero la espiritualidad, hermanos, pasa por cosas más profundas. Y estas son las que voy a señalar en un espiritual. ¿No? Acá apunté, mientras estaba la alabanza, apunté... No es el que predica bonito y predica qué bonito y qué bonita palabra da, qué palabras usa. No es el que canta bonito, no es el que ora fuerte, no es el que conoce la palabra, sino que la viva. ¿Qué es el espiritual? Bien, algunos rasgos, ahora sí, de lo que es espiritual, para que nos vaya ayudando a formarnos una imagen de quién es. A propósito, queremos pastores espirituales, ¿no? Queremos líderes espirituales, queremos diáconos espirituales. Y entonces
tengo que ver estos rasgos en los hermanos que están llamados a un ministerio. No voy a llamar a un hombre que es discípulo, pero se porta muy carnalmente. Hace bromas en doble sentido, se burla de los hermanos, hace chacota. A propósito, Dios hace 2 semanas me dijo, te estás cayendo en esas bromas que están pasándose de la raya. No estás dejando bien el nombre del Padre. Una cosa es ser risueño, una cosa es ser gozoso, pero otra cosa es ser chacotero, ¿no? Y tenemos que cuidarnos porque los peruanos, la mayoría somos de hacer chacota y hacer burla. Y Jesús no era así, ¿no? Lo digo porque a mí me ha hablado el Señor hace 2 semanas, se lo compartí a Mirchi, le dije, el Señor me habló fuerte, me ha dicho, cuídala, y le he pedido a Mirchi que me ayude también cuando vea que cuando me quiero salir y entrar a una chacota, porque no es testimonio de un discípulo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén, Daniel? ¿Amén, Jainer? ¿Amén, Huguito? ¿Amén, Walter? Amén. Bueno, vamos a ver. Un rasgo que tiene el espiritual es que siempre tiene el altar encendido. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el fuego del Señor está ardiendo en su corazón. Siempre está ardiendo ese altar de adoración. ¿Por qué? Porque reconoce que un discípulo es un sacerdote de Dios. Y como sacerdote de Dios era responsable de que el fuego nunca se apague. Es más, en Israel no había grandes árboles, grandes troncos para formar leña, sino eran helechos, arbustos, zarzas que tenían un tronquito, no eran troncos así muy anchos. Entonces, eso se recogía para el fuego, el sacerdote recogía todo eso. Pero también se consume rápido. ¿Y qué tengo que hacer para que no se apague el fuego? Echando, pero más continuamente, no como un tronco, ¿no? Dejo un tronco y eso demora en consumirse, pero esos tronquitos, esas zarzas, rápido se queman, entonces tengo que estar echando fuego, no se apague, no se debe apagar el fuego de Dios. Y un espiritual está preocupado porque ese altar, ese fuego no se apague dentro de sí mismo. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo cuida? Tiene tiempo con Dios, tiene tiempo en la mañana, tiene tiempo al mediodía, tiene tiempo en la noche, tiene tiempo en la tarde. Siempre está su altar encendido. Y no digo un altar físico, el altar espiritual, el altar que está en el corazón. Porque es muy importante para el espiritual que se mantenga la llama de Dios encendida dentro de él. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Desean que lo explique un poco más? ¿O está bien? ¿Entienden lo que digo cuando tiene que tener el altar encendido? Es tu vida con Dios, hermano. Es tu vida, tu relación con Dios. Es tu tiempo con Dios, tu intimidad, como dice Berito, la intimidad que tengas. ¿Cuánto te importa? Al que le importa se siente incómodo cuando no tiene ese tiempo con Dios. Está, caramba, hoy día no tuve tiempo, salí, está preocupado, porque no quiere que se le apague el fuego. Y así tenemos que ser nosotros, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. No podemos permitir que el fuego dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu se apague. Sino que tenemos que ser responsables y estar echando el fuego, orando en el espíritu, leyendo un texto en alguna hora del día, en 10 minutos del día, yendo hacia el trabajo, agarrando la Biblia, agarrando un texto, meditándola, rumiándola ahí, pero no quiero que se apague el fuego. Lo quiero encendido, quiero estar lleno de Dios, quiero que la presencia de Dios se manifieste dentro de mí.
hacia afuera también, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Otra característica que tienen los discípulos que son espirituales, el hombre espiritual, es que él ama la presencia manifestada de Dios. ¿Qué es eso? La presencia de Dios, si está el altar encendido, Dios se debe manifestar a través mío, en mi palabra, en mi forma de hablar, a la hora de tomar decisiones. Cuando hay algo, cuando yo, porque somos sensibles también, tenemos un espíritu que nos hace sensibles a las cosas espirituales, y cuando yo percibo en mi espíritu que Dios no se está manifestando, me preocupa, algo está pasando, ¿por qué no siento, por qué no percibo esta presencia de Dios? Y comienzo a revisar, algo de repente ha entorpecido que Dios se manifieste en mi vida. De repente alguna mala actitud, alguna reacción mala, algún hecho que no agradó al Señor, pero uno quiere que Dios siempre se manifieste a través de nosotros. Cuando predicamos a alguien, cuando hablamos a la esposa, al esposo, a los hijos, que los hijos perciban la presencia de Dios manifestada en el padre hacia ellos, o al esposo hacia ellos. Entonces uno tiene que preocuparse, el espiritual está preocupado por eso. Y como no la siente, se comienza a examinar a sí mismo. A ver qué pasa, que no puedo experimentar la presencia de Dios como debería experimentarla. Porque el espiritual, aún en los tiempos de prueba, aún en los tiempos difíciles, él quiere experimentar la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están pasando por pruebas? Están pasando por pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios porque las pruebas son para crecer. Las pruebas son para fortalecernos espiritualmente. Y si estás pasando pruebas, a muchas son tratos de Dios. No porque hayas hecho algo malo, sino porque Dios te quiere llevar a otro nivel de madurez. A ver cómo reaccionas, así como al pueblo de Israel, ¿no? Yo te traje al desierto, hice esto, para ver qué habrías de hacer, ¿no? ¿Qué había en tu corazón? Y hermanos, Dios no necesita saber qué hay en mi corazón. ¿Quiénes son los que necesitan qué hay en el corazón? Nosotros. Y ahí nos damos cuenta, porque se nos salió una palabra de queja, una palabra de murmuración ante Dios. ¿Por qué me pasa esto? No debería, yo te sirvo. ¿Y por qué? Bueno, para eso son las pruebas, para mostrarte, para enseñarte, para instruirte, para corregirte. ¿Amén? El que quiera saber más de pruebas, lea Santiago, que ahora tiene un capítulo bien extenso sobre eso. ¿Qué otra característica tiene el hombre que es espiritual? El espiritual está siempre gozoso. Qué importante es este elemento, es un elemento clave, el gozo en la vida cristiana. Tenemos que tener una vida cristiana con gozo, porque es una manifestación del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es, a ver, gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Cuando hay reino hay gozo. Si no hay gozo, pregúntate si realmente Dios está gobernándote. ¿Por qué? Porque el espiritual sabe que Dios es soberano. Sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Sabe que Dios no lo va a desamparar. Entonces, ¿cómo no estar contento con eso? Alegre con eso. Aún esté pasando situaciones, pero estoy contento porque Dios está conmigo.
Y un espiritual, uno que tiene esa vida con Dios, que tiene el altar encendido, va conociendo a Dios, y el conocimiento que tiene y la experiencia que tiene con Dios va aumentando la alegría, ese gozo en su corazón. ¿Amén? Entonces, él vive el gozo. Un discípulo es gozoso. No es chistoso, es gozoso. No es chacotero, es gozoso. No es que se ríe de cualquier cosa, sino que el gozo de la presencia de Dios en él mismo le trae gozo. Cristo en él es la alegría que se manifiesta. Pablo decía, regocijaos en el Señor, a veces, siempre. Otra vez digo, o sea, reafirmo otra vez, se los vuelvo a repetir, regocijaos. ¿Cuándo escribió este versículo Pablo? En la cárcel, ¿no? Desde la celda, de la cárcel más adentro, dice. ¿Y por qué estaba en la cárcel? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan por qué estuvo en la cárcel? Había liberado a una mujer de los demonios. Había hecho un bien. Filipenses 16, si después en sus casas quieren leer toda la historia. Pero liberó de demonios a una mujer y por eso lo metieron adentro en la cárcel. Por hacer un bien. Los espirituales, entonces, tenemos que manifestar con alegría a Dios. Daniel 3, no Noa, sino Daniel 3, versículos 16 al 18. Y ahí le voy a pedir a Jane o a Hugo que por favor lo puedan leer, si lo tienen. Daniel 3, versículo 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 también. Sí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Qué interesante. Qué interesante. Estaban pasando por una situación. Y ellos expresan, ¿no? Dios tiene poder para librarme de esta situación que estoy pasando. Pero si no lo hace, aún así, serviremos a Dios. Tú que estás pasando por una situación, ¿qué pasa si el Señor no te libera de esa situación? ¿Cómo queda tu decisiones, tu ánimo? ¿Cómo te quedas? Estos amigos de Daniel expresan ahí una serenidad, una paz de Dios en las pruebas que pasan. Y esto es lo que nosotros tenemos que también llegar a tener. Paz, ¿no? Paz de Dios, serenidad, cuando enfrentamos las pruebas y saber, Dios puede, Dios tiene poder para liberar. Pero puede ser que no te libere porque los planes de Dios tienen otras cosas, Dios está buscando otras cosas, ¿no? El plan de Dios es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta, agradable, ¿no? Puede ser. Pero el espiritual tiene paz. Entonces, hemos hablado de tener el altar encendido,
que es la práctica de la presencia de Dios también, de encontrarse con Dios en todo lugar, en tu casa, en el trabajo, en los sueños. Quiero encontrarme con Dios y tener esta actitud de gozo. Otra característica. El que es espiritual oye a Dios. Qué interesante que esta palabra oír en el griego es más profunda. Tiene el mismo sentido que obedecer. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí está hablando de una relación que el que es espiritual, el que es un discípulo, oye, pero oye para obedecer. Y esta es una gran característica de aquel que es discípulo de Cristo, espiritual. El discípulo lee la palabra de Dios y exclama, así que esta es la voluntad de Dios para mí, para mi vida. Y el discípulo no la cuestiona, la cree y quiere saber sobre varios temas que tiene la palabra de Dios. Y él busca, a ver, ¿qué dice Dios para mi situación de deuda? Estoy con deudas. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tengo deudas? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios para mi matrimonio? Tengo estos problemas, tengo unas crisis ahí, pero ¿qué dice Dios sobre los temas matrimoniales? Pero el discípulo espiritual no lo cuestiona. Un niño cuestiona, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué no? El discípulo espiritual lo lee, no lo cuestiona, no lo argumenta, y lo cree y lo vive, lo obedece. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, esta es una característica del discípulo. Otra característica. Los que son espirituales, los que andan en el espíritu, siempre generan fe. Cuando estás al lado de uno que es espiritual, el que venía deprimido le cambió la depresión en una actitud de fe. Tiene una fe contagiosa. Genera fe, insufla fe. El espiritual siempre genera fe. Se le sale la fe por los poros. Habla una palabra, suelta una palabra. Sí, pero Dios dice que... Y eso te cambió. Qué importante estar con estos discípulos espirituales, porque tienen una fe que contagia. Nos hace muy bien estar al lado de un espiritual, de uno que teme a Dios, de uno que tiene hambre de Dios. Qué importante estar al lado de él. Uno que ama la palabra de Dios, uno que ama obedecer la palabra de Dios. Cómo contagia, cómo influye. A veces uno está triste y habla al principio de mi caminar, cuando yo era un bebito, ya tenía algunos años, mi esposa, que ya tenía varios años en la fe, ya era discípula de muchos años, a veces yo abría mi corazón y yo la considero una mujer de fe. Y me soltaba una palabra, y yo que estaba así me iba parando. Me iba animando, se me cambiaba el rostro, entraba otro ánimo. Qué importante es el espiritual, porque el espiritual siempre va a generar fe.
Y es un distintivo, porque de repente te juntas a un hermano, sí, pero mira el gobierno, los problemas, que estos, no, mira lo que está pasando, mañana de repente pasa esto. No es un hombre de fe ni una mujer de fe. Porque el hombre de fe, la mujer de fe, siempre tiene su fe puesta en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cómo va tu chequeo? ¿Cómo va la presión? ¿Cómo va tu temperatura? ¿Cómo está? ¿Te has puesto ahí? ¿Te has tomado las pulsaciones? ¿Cómo va? Y uno quiere buscar personas así en los momentos que uno pasa que no son fáciles. Y a veces hay que tener apertura para contar la situación. Estar al lado de un hombre maduro, una mujer madura, espiritual. Y cuando uno va, recibe una gran dosis de fe. El espiritual también no es otro rasgo, pero es parte de esto de la fe. El espiritual disfruta cuando Dios se manifiesta. El espiritual se disfruta cuando suceden cosas milagrosas de parte de Dios y a veces hasta sorpresivas. Y Dios muchas veces al espiritual le muestra de muchas maneras, porque él sabe que está delante de Dios, sabe que Dios por algún lado se va a manifestar, va a responder. Si no, dime de Pablo. Vamos de nuevo a Filipenses. ¿Se acuerda que estaba ahí en la cárcel de más adentro? ¿No? Pablo no sabía lo que iba a pasar. No sabía que iba a haber un terremoto. No sabía que se iban a caer las cadenas de sus manos. No sabía que las puertas se iban a abrir. Es lo que menos se imaginaba. No se imaginó que iba a haber un terremoto. Y entonces, lo que pasa es que el carcelero de Filipos tampoco se lo imaginó que él iba a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no se imaginó nada de estas cosas, pero sí sabía que Dios se iba a manifestar. Y él sabía y estaba expectante, porque él buscaba la presencia de Dios. Él estaba cantando, alabando al Señor, ¿no? Como a medianoche. Y mira que no estaba alabando en un templo, no estaba en un local, y era medianoche, pero Dios se manifestó. La gloria de Dios se desbordó. Otra cosa que tiene el espiritual es que ama la cruz de Cristo. ¿Cuántos aman la cruz de Cristo? ¿Cuántos aman ser crucificados? 4. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9. Los demás, 10. Los demás no aman ser crucificados. Bueno, mira lo que dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Hugo, ¿puedes leer, por favor? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Qué Pablo tremendo, ¿no? El espiritual, el discípulo que es espiritual, ama la cruz de Cristo. Y sabe muy bien, porque hubo coyunturas, hubo discipuladores que lo orientaron bien a la hora de ingresar por la puerta del reino, y sabe muy bien que la cruz de Cristo es para clavar las cosas que no le sirven a Dios, y esta cruz de Cristo a veces tiene que ver con padecimientos también, por la causa de Dios. Nuestra crucifixión no puede ser una crucifixión light, ¿no? ¿Sabe lo que le estoy diciendo, no? Una así, ligerita, simple, algo like, superficial. Entonces,
el que es espiritual sabe lo que tiene que clavar en la cruz. Sabe lo que está estorbando su relación con Dios. Sabe lo que le está estorbando para llegar a ser parecido con Jesús. Y sabe que los tiene que clavar en la cruz. Por ejemplo, nuestra necesidad de elogio. Como que queremos, ¿no? A veces tengo que estar peleando con mi carne, ¿no? Porque cuando uno predica quiere que le digan, uy, qué buena palabra diste. Qué bien que dijiste. Y eso, si no lo sabemos manejar, crece nuestra carne, crece nuestro orgullo, ¿no? Pero tienes que crucificarlo. Otra cosa que tenemos que crucificar es el buscar aprobación. Yo tengo temor cuando alguien quiere ser aprobado por la congregación, quiere tener contento a la congregación. Hermanos, no estamos acá para contentar a la congregación, estamos acá para contentar a Dios. Eso es lo importante, que Dios sea agradado. A veces la congregación no va a estar muy contenta, pero Dios sí. Entonces yo tengo que crucificar ese deseo de reconocimiento. Quiero que me reconozcan, quiero que digan de mí lo mejor, quiero que sea. No. Otra cosa que tiene que crucificarse ahí es la fiebre de poder. Hay hermanos que quieren manejar todo, controlar todo. Y no solo estoy hablando en las cosas de la iglesia, también las cosas en la casa, controlar todo. Son controlistas. Tienen que manejar todo, todo tiene que estar bajo su control. Quieren mandar, quieren ordenar. Eso tiene que ir a la cruz. Los planes personales. Yo tengo muchos planes personales, pero tengo que crucificar aquellos planes que no son coherentes con los planes de Dios. Y quedarme con los planes que sí agradan a Dios. Yo tengo muchos. Todos los jóvenes tienen tantos proyectos, tantos planes, pero tienen que ir coherentes con la voluntad de Dios. Si no, los crucificas. Los gustos personales. De repente por ahí aquí a alguno le gusta la música del mundo. Y la música influye. La música influye, ¿o no? Cuando uno está en el micro y está escuchando ahí y está de moda Guamarina, y uno está ahí, va al micro, escuchas la canción. Te bajas del micro, escuchas la canción. Vas caminando y vas a almorzar, escuchas la canción. Llegas a tu casa y estás tarareando la canción. Porque influye. Quieras que no, invade, influye. Y los gustos personales que te tropiezan, que no te permiten crecer en Cristo, tienen que ser crucificados. El fútbol. El fútbol. ¿Es malo el fútbol? No. Ver el fútbol. ¿Es malo o no? Todo me es lícito, pero todo no conviene. Y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Pero hay algunos que están viendo la Champions League, ven todos los partidos, las finales, ven las etapas de clasificación, ven la Copa América, y tienen que trabajar. Y no oran, y no leen la palabra. Es un gusto. Puedo mirar algunos partidos, pero cuidado con que te domine. Cuidado con que te aparte de las cosas que tienes que hacer de Dios, tu vida espiritual, la oración, la lectura de palabra. Tienes que poner una balanza. Esto de aquí me está tropezando, no me permite crecer. No. Aunque me guste, a la cruz. No estoy diciendo que el fútbol es malo.
Así como el dinero no es malo, sino el amor al dinero. El dinero no es malo, es neutro, pero el amor al dinero sí. Entonces hay cosas así que yo tengo, el espiritual discierne. Esto no me está permitiendo tener una buena relación con Dios. No me está permitiendo crecer a la estatura de Cristo. No, tiene que ir a la cruz. Los tengo que crucificar. Que no sea una prioridad, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que crucificar en la cruz? Nuestra voluntad. Yo ya no hago mi voluntad. Yo no hago lo que quiero, sino hago lo que Dios quiere. Siempre en la vida, cuando tú vas al trabajo, cuando vas a comprar cosas, cuando vas a hacer, siempre está lo que quiero, pero también va a estar lo que Dios quiere. ¿Cuál vas a hacer? Por eso que la cruz dice, tome su cruz de vez en cuando. Todos los días, cada día. Entonces yo tengo que llevar mi cruz cada día y cuando tenga que tomar una decisión, si mi voluntad no coincide con la voluntad de Dios, tengo que crucificar mi voluntad. Mi voluntad tiene que estar crucificada. ¿Ven? Siempre. No la vayas a desclavar, ¿no? Porque hay algunos que desclavan. Unos entraron al reino de Dios y era una condición tomar la cruz y cuando van caminando después a la mitad del camino se bajan de la cruz. No, la cruz es un estado permanente, no es un estado al inicio, es desde el inicio hasta el final. Tengo que estar crucificado. Como dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Amén? ¿Qué más tengo que crucificar? ¿Perdón? Mis decisiones personales. Voy a leer, ya no lo voy a comentar para no hacerlos muy largas. Decisiones personales. Esconder mis debilidades, estar siempre cuidando. También está el deseo de, este va con lo otro, presentarse aprobado ante los hombres más que delante de Dios. ¿Qué otra cosa tiene? Ya paso a otro tema, el espiritual. Un espiritual siempre busca estar bajo autoridad. Algunos bajan la cabeza, pues eso sí cuesta, ¿no? Estar bajo autoridad. ¿Por qué el espiritual quiere estar bajo autoridad? Porque llegó a entender que él está bajo autoridad. Aunque estés bajo una coyuntura, aunque estés bajo un juez o un policía, toda autoridad proviene de Dios. Y hay una delegatura de autoridad. Cuando tú no te sujetas a una autoridad, no te estás sujetando a Dios. Porque Dios ha delegado autoridad. Esto de sujeción a autoridad es un tema para predicar muy amplio, ¿no? Pero el discípulo, el espiritual siempre tiene a Jesucristo como el Señor de su vida y también está bajo las autoridades delegadas por el Señor Jesús, como la esposa, ¿no? Está sujeta a su cabeza, los hijos sujetos a los padres, el esposo sujeto a Cristo. Un espiritual se cuida de no compararse con otros espirituales. Sí. Yo soy más espiritual que mi hermano. Eso no pasa aquí, ¿no? ¿No? Y yo soy más espiritual que fulano. A mí me deberían escoger, a mí me deberían llamar, ¿no? Por eso es bueno que uno esté sujeto a alguien, que dé cuentas, para que ese alguien lo pueda ayudar, corregir. ¿Qué otra característica tiene el que es espiritual? Está convencido de que Dios es soberano de todo y sobre todo. Anoten los versículos, no los voy a leer, pero ustedes que hacen un repaso,
Anoten Daniel 4:26, Daniel 4:34 al 37 y Daniel 5 del 20 al 21. El espiritual sabe que Dios tiene la última palabra. La historia no es una simple historia, es la historia de Dios. Dios tiene las riendas de la historia en sus manos. El espiritual sabe que Dios está sobre todas las cosas, que Él reina, que Él gobierna, que Él es soberano, que nada se le escapa. Eso lo tiene claro el espiritual. Vamos a leer solamente un texto. Daniel 2, 20 al 22. Daniel 2, 20 al 22. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En sinónimo, igual, Dios es soberano. ¿Eh? ¿Qué te parece? Este Daniel tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa busca el espiritual? Tienen claro las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Primero, hermanos, Dios. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, la obra. Entonces, un espiritual tiene en claro estas prioridades. Primero, Dios. Él no se confunde, porque el espiritual, primero está Dios, después mi casa, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, luego mi trabajo secular, y luego todas estas cosas son parte de la obra, porque crear una familia, formar una familia, la esposa es enseñada por el esposo, es la primera discípula. Entonces todo eso forma parte de la obra de Dios. Pero Él tiene claro las prioridades. Otro lado que tiene el espiritual es que tiene un temor reverente ante Dios y por ello cuida de su comunión con Dios. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Él preservaba aquella comunión que tenía con Dios, temía a Dios y por ello él cuidaba de esa comunión. Otras cosas, destaco algunas prácticas y disciplinas que ayudan al espiritual, a que crezca en espiritualidad. Los ayunos. ¿Por qué ayuna un espiritual? Para que Dios le dé cosas. ¿Por qué ayuna un discípulo? Para escuchar, para sintonizar mejor la voz de Dios. Porque quiere oír a Dios, ayuna. Quiere estar cerca de Dios y por eso ayuna. También ayuna por algunas situaciones. Pero principalmente ayuna porque él quiere estar cerca de Dios, quiere escucharlo mejor, quiere percibirlo mejor. También un discípulo que quiere ser más espiritual pasa sus propias vigilias. No espera a ¿cuándo convocarán a tener una vigilia? Hermanos, si en la congregación no hay vigilias por ahora, eso no quita que tú tengas tu propia vigilia. Jesús tenía vigilias. Pasaba la noche entera orando a Dios, hablando con el Padre. Un espiritual va a buscar esto, va a buscar tener sus propias vigilias. Un espiritual también le va a ayudar a ser espiritual, a pasar tiempos de soledad con Dios. Qué precioso es el tiempo que tenemos nosotros aquí.
la comunión de los hermanos, estar con mis hermanos, alabando al Señor, orando unos por otros. Pero también no te olvides que hay un tiempo a solas con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Yo quiero estar a solas con Él, quiero estar con su palabra, quiero estar y voy a planificar un tiempo para estar con mi Dios. Un espiritual va a buscar las humillaciones voluntarias. ¿Qué es eso? Obedecen a aquel que no se lo merece. Sirve a aquel que no se lo merece. Le regala algo a esa persona que no es tan amable. No te cae bien alguien, aunque no debería decirse en los discípulos, pero no hay una atracción, una empatía con alguien, ¿no? Porque, hermanos, hay hermanos, yo amo a todos mis hermanos, pero como Jesús, ¿no? Jesús tenía más intimidad con uno, con tres, ¿no? ¿Se acuerdan? Santiago, Jacobo y Juan, ¿no? Y Pedro, y con uno tenía, que era Juan, ¿no? Le gustaba pasar tiempo hablando con él. Y eso no está mal. Algunos puedan tener también apego con alguien. Pero que sea un apego espiritual, ¿no? No es que yo chacotero y tú chacotero, apeguémonos para chacotear. No es eso. No es eso, ¿no? Es un apego en el espíritu. Entonces, yo puedo tener apego con Jorge, por ejemplo, pero no, de repente no tengo mucho apego con alguien que no tengo mucha relación y lo voy a buscar a él, ¿no? A pesar de que de repente no tenemos mucha relación, de repente es un poquito asperito nuestra relación, pero lo busco. De repente él me dice secamente, no quiero, no quiero. Eso humilla mi carne. Mi carne es humillada cuando le sirvo al enemigo. No estoy hablando de acá, sino al enemigo. Cuando sirvo a las personas que me humillan, a las personas que me tratan mal, y como vimos el jueves, yo pago el mal que me hacen con el bien que les hago. Eso humilla. ¿Cómo aprendemos a ser humildes? Cuando somos humillados. ¿Queremos ser humildes? Tenemos que pasar por humillación. ¿Jesús fue humillado o no? Jesús fue humillado, los fariseos, hasta sus hermanos no creían en él. Bueno, pero son humillaciones voluntarias que yo busco ser humillado. Otra cosa que ayuda es la mansedumbre. La práctica de la mansedumbre me ayuda a cuidar mi espiritualidad. La otra, la confesión de pecados. ¿Estás dispuesto a confesar pecados? Algunos no quieren confesar pecados. Entonces no están en luz, están en oscuridad. Aceptación de los tratos de Dios. Aceptar el tiempo que uno está viviendo. Hay que tomarlo a veces esos tiempos de prueba como tratos de Dios. ¿Qué más es un maduro? Un maduro se le reconoce por su carácter, se le reconoce por los amigos que tiene. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Por los hábitos que adquiere, por las decisiones que toma, si son maduras o no, por las responsabilidades que acepta, por el liderazgo que ejerce. ¿Cómo es un niño espiritual? Si lo llevamos a las características del niño espiritual, de un inmaduro, es egocéntrico, el niño quiere todo para él, ¿no? Esto es mío, esto es mío. No, te lo quita, no, es para mí, ¿no? Un niño espiritual es guiado por sus sentimientos. Sus sentimientos lo guían para todos lados, ¿no? Mis emociones, mi tristeza, mi alegría, son los que me dirigen a hacer las cosas, a decidir. Hermanos, nosotros decidimos por los principios de Dios, no por las emociones, no por los sentimientos, porque las emociones y los sentimientos fluctúan. Un día sientes amar a tu esposa, otro día no sientes amar a tu esposa. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a divorciar?
¿Te vas a separar? No te puedes mover por los sentimientos. Ah, sí, me trató bien, entonces le trato bien. Me trató mal y me dolió, le trato mal ahora entonces. Me habló mal, le hablo también mal. Es moverse por los sentimientos, y moverse por emociones y sentimientos es moverse según la carne. Es ser almático, andar en el alma y no en el espíritu. Y nosotros, discípulos del Señor, andamos en el espíritu, y el espíritu busca obedecer las palabras de Dios, las palabras de nuestros padres. Busca que nosotros obedezcamos la palabra. ¿Qué más es un inmaduro? Depende de las cosas externas, porque carece de una vida interior. No puede adorar sin su sonajero. Si no está la guitarra, si no está la batería, no podemos adorar. Porque depende de cosas externas. Y nosotros no dependemos de cosas externas. No tenemos un local, entonces no podemos reunirnos. No dependemos de cosas externas, sino de lo interior. Y si no los tiene, se aburre y pierde el interés. Un inmaduro o un niño es improductivo. Es carga, pero no produce. Un inmaduro siempre está culpando a los demás. Él nunca tiene la culpa. ¿Conoces a alguien así? Un inmaduro, un niño espiritual, solamente tiene leche como dieta. Se acostumbró a la leche espiritual, pero nunca agarra alimento sólido. No quiere la cruz. Y un inmaduro no tiene propósito, es carente de ello. Hermanos, ¿cómo salimos de nuestro chequeo? ¿Aprobados o desaprobados? El crecimiento espiritual es ver como Dios ve. Lo único, hermanos, que podemos nosotros conservar de los niños es su inocencia y su credibilidad. El niño lo cree todo lo que el padre dice. Pero nuestro mover, nuestro pensar, nuestro proceder debe ser la de un espiritual. El Señor quiere que seamos maduros, hermanos. Que lleguemos a ser maduros, que es igual a ser espirituales. Amén. Ser maduro es ser semejante a Jesús. Es crecer a la estatura de Cristo. Ser maduro es hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. Porque Pablo dice, debiendo ya ser maestros, y eso habla que en vez de enseñar, en vez de tener discípulos, no tenían discípulos, no tenían hijos espirituales, no tenían a Dios, no eran padres espirituales. Se habían vuelto tardos para oír, o sea, no se les podía enseñar. ¿Cuántos discípulos que cuidamos no se les puede enseñar? No son accesibles a las enseñanzas. Escuchan y no practican, y por eso no se vuelven maestros. Porque para el maestro es el que practica, ¿no? ¿Cómo se hace un mecánico? Un mecánico se hace experto. Por la práctica. Y si yo no hago discípulos, si no practico, y no tomo la palabra de Dios en serio y no la practico, no llego a ser maestro. Y Dios quiere que seamos espirituales, hermanos. Esta mañana vamos a orar y pedirle al Señor. No quiero que te sientas mal ni te desanimes, hermano. Si salió tu examen un poquito mal, no te sientas mal. Que sea más bien un reto, que sea más bien un aliento a que tengo que crecer,
tengo que corregir estas cosas. Lo importante es que en tu corazón haya el anhelo, la pasión de querer ser como Jesús. Si eso está, Dios va a ser propicio a tu anhelo. Dios ha dado su Espíritu para que sea cooperador con nosotros. Dios ha dado su Espíritu para que nos ayude a recordar las cosas que Jesús enseñó. Dios ha dado su Espíritu para consolar, para fortalecer, para exhortarnos, para confortarnos y para que lleguemos en este caminar que es como un desierto, parece que estamos pasando un desierto. Dios nos da de su pan, de su palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. No queremos ser más inmaduros, no queremos ser niños espirituales. Queremos crecer en Cristo, llegar a ser hombres y mujeres espirituales a la estatura de Jesús. Nuestro deseo es parecernos con Cristo, llegar a la estatura del hombre perfecto, maduro. Señor, poda todo lo que impide el crecimiento. Corta todo lo que no sirve, Señor. Todo lo que nos retrasa, Señor. Poda. Gracias por las pruebas que nos ayudan a crecer, a llegar a ser más maduros. Gracias por las pruebas que pasamos, Señor. Tú no vas a permitir mayores pruebas de las que podamos soportar, Señor. Siempre vas a dar la salida con la prueba. Y te pedimos que tu Espíritu siga transformando nuestra mente, nuestro corazón. Queremos ser proclamadores de todas tus verdades. Queremos vivir a Cristo en nuestras vidas, para que el mensaje que predicamos, el evangelio que predicamos, sea coherente con nuestro testimonio de vida. Señor, te damos gracias por tu cuidado, por tu paciencia que tienes con nosotros. Entendemos que tu voluntad es que seamos como Jesús, que crezcamos. Eres ese Padre que quiere que sus hijos crezcan, que sus hijos lleguen, se desarrollen. Señor, gracias por la bendición tuya, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo que son las arras de tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque no estamos huérfanos, porque no estamos desprovistos, porque nos has dado, Señor, tu victoria. Tenemos victoria sobre todas las cosas. El último enemigo que fue la muerte fue vencido en la cruz. Fue vencido al resucitar Cristo. Y no hay ningún enemigo mayor que la muerte. Y tú la venciste, Señor. Y tú nos das, Padre Santo, esa victoria en nosotros. Que Cristo crezca, que nosotros disminuyamos, menguemos, Señor. Te doy gracias, quiero ser un hombre, un esposo espiritual, quiero ser un padre espiritual, una mujer espiritual, una esposa espiritual, hijos espirituales, suegros espirituales, yernos, nueras espirituales, pero llenos del Espíritu. Qué diferente un lleno del Espíritu a un vacío del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque esta obra no la hacemos nosotros en nuestras fuerzas, porque esta obra la vas a hacer tú y nosotros cooperamos, Señor, nosotros nos dejamos porque estamos bajo ese yugo donde tú eres el otro buey, Señor, el buey que sabe, el buey que es sabio, el buey que ya experimentó al Padre Celestial y nos enseña y nos conduce y nos lleva a donde Dios quiere. Ruego por mis hermanos que están pasando pruebas aquí, Señor. Y te pido que el Espíritu Santo, Señor, los anime. Porque es parte de tu propósito, Señor, las pruebas, para fortalecer, para que crezcamos, para que te conozcamos en medio de la prueba y nuestra fe se incremente.
para que podamos, Señor, también ayudar a otros que pasan por las mismas pruebas que pasamos. Muchas gracias, Señor. Te ruego por mis hermanos. Te ruego por sus necesidades también, de trabajo, de un salario digno. Abre puertas, Señor, para que cubran necesidades, para que cubramos necesidades, Señor. El comer, vestir. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, siempre fiel. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque estamos convencidos que nadie nos podrá separar de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.